¿Qué pasa, chavales? Bienvenidos de nuevo a un nuevo vídeo de PS Vita, y en el vídeo de hoy os voy a tratar de ayudar, al menos voy a intentar ayudar a todas esas personas que están teniendo problemas últimamente con la tienda de PS Vita, ya saben, el PKGJ, donde puedes encontrar las copias de seguridad de tus juegos de una manera muy sencilla. Pero antes de nada, como siempre, pedirte que te suscribas, que le des un gran like al vídeo y nada, y que active la campanita para que te estén llegando todas las notificaciones. No hace muchos días vimos que había algún tipo de problema con PlayStation en general, no solamente con PS Vita, donde no se mostraban imágenes cuando entraba en la Store. Entonces, a partir de ahí había gente que decía: oye, Nano, me ha dejado de funcionar. Yo realmente he probado la aplicación, a mí me funciona a la perfección. Entonces, desde este punto, pues voy a tratar de ayudarte por si tienes el error, que puedas solucionarlo. Y si no estás teniendo este error, pues te invito también a que te quedes a verlo, porque seguramente en algún momento te pueda pasar. Aquí lo importante, lo primerito que tenemos que tener todo el mundo es asegurarnos que tenemos una conexión a internet que sea medio buena. Porque si tenemos una conexión de mala calidad o con corte, uno de los errores más comunes que tenemos es eso mismo, que la consola se desconecta de internet y nos lanza un error, un letrerito en rojo que nos está diciendo pues eso mismo, que no tenemos conexión a internet o que hay algún problema. Entonces yo aconsejo siempre tener la PS Vita lo más cerca del router que pueda, ¿vale? Siempre lo más. Yo ahora mismo pues lo tengo aquí apenas a 2/4, ¿vale? Le voy a dar ajuste de wifi y nada, aquí tenemos mi punto wifi y voy a hacer una prueba de conexión, ¿vale? Como vemos ahí, pues lo vamos a tener todo bien. Incluso el inicio de sesión en PlayStation Network se me ha realizado y me está dando una velocidad de conexión. Este sería el primer paso o una posible solución. En el caso de que aún teniendo, ¿vale? En el caso de que aún teniendo conexión a internet sigas teniendo algunos de los errores, yo te aconsejo que le des wifi, aunque sea momentáneamente o solo para probar, con un dispositivo móvil o o ir al wifi de un vecino, de un amigo. Lógicamente no le quites la contraseña, ¿vale? Vas al wifi de un amigo y le dices: oye, mira, déjame que quiero probar una cosita. Según comentarios de ustedes mismos, de ustedes que he leído en otro tipo de vídeos, hay gente que, dependiendo de la compañía que le está suministrando el internet, parece ser que tienen capada o las DNS o la IP y no pueden descargar nada, ni siquiera con una PS3 o una PS4. Así que también eso, el punto bueno aquí sería darle wifi con el móvil y probar a ver si funcionaba, ¿vale? El segundo punto sería el tema del espacio. Importante, si la consola no nos detecta espacio suficiente, el juego no se va a descargar y nos va a dar un error, ¿vale? Importante también tener espacio suficiente. Como vemos aquí, en mi caso, en un X0, pues tengo libre, creo que son 12,66, o usado, creo que son 12,66 libre, o al contrario. Pero bueno, tenemos que tener espacio aquí totalmente libre para que podamos utilizarlo. Para los que tengan la micro SD, la SD 2 Vita, puede ser que hayan instalado la micro SD y no lo hayan puesto bien, ¿vale? ¿Cómo hacemos esto? Pues dándole al botón Start, vemos que el USB device, ¿vale? Al menos es aconsejable tenerlo en su ruta correspondiente. Si nosotros tenemos puesto un SD2 Vita, pues donde dice USB tenemos que elegir SD2 Vita, ¿vale? Para que los juegos se vayan a SD2 Vita y no se vayan a la memory card, porque si lo dejamos en memory card, si tenemos una pequeña memoria de 2 GB o de 4 GB y tenemos un montón de gigas libres en un X0 y lo tenemos puesto en memory card, el juego se va a descargar quizás en la memoria pequeñita. Aquí lo tienen que poner ustedes en SD2 Vita, ¿vale? Ese sería al menos un error muy común que tienen muchas personas, que a la hora de descargar juegos pues no tienen espacio suficiente. El tema de los plugins, ya sabes, para que todos los juegos de PS Vita te funcionen a la perfección, incluso con una versión anterior, he visto comentarios en mi propio vídeo donde yo os enseño a liberar la PS Vita de una forma muy sencilla. Pues he visto comentarios que parece ser que la gente no ve el vídeo completo, pero bueno, yo una vez más os lo comento, ¿vale? Los vídeos hay que verlo completo. Para que te funcionen todos los juegos y vaya todo bien, tienen que tener el plugin ReFood, ¿vale? Que está dentro de AutoPlugin, que ese plugin lo que te habilita es que los juegos que piden una versión superior a la que tú tienes puedan funcionar sin problema. Un juego que pida versión 365, si tú estás en 360, con el plugin ReFood, pues va a poder jugarlo sin ningún problema.
Y ya por último, ¿vale? Ya por último, si ya has descartado que tienes sitio suficiente, que tienes una buena conexión a internet, que creo que uno de los puntos más fuertes a mirar es el tema del internet, pues lo que nos quedaría sería eliminar, no la aplicación, chavales, la aplicación no habría que eliminarla. Yo la tengo aquí con este icono que pone tienda, ¿vale? Pirata. Lo que habría que hacer es lo siguiente, ir a VitaShell, todo el mundo, ¿vale? Y lo que haríamos sería borrar los datos de la aplicación para que se nos actualizara todo. No perdemos nada, chavales, no pierden juego, no pierden nada. Simplemente deberíamos de ir donde está el juego instalado, donde está la aplicación instalada, que es UX0, y buscar PKGJ, ¿vale? Vamos a buscarlo. Aquí tenemos, ven, PKGJ, esta carpeta, triángulo, eliminar. Lo eliminamos y una vez que está eliminado, bastaría con volver a entrar a la aplicación, le daríamos ahí y refrescaríamos base de datos, ¿vale? Yo creo que con estos 3 puntos, ¿veis? Dice que no tenemos nada ahí, le damos a triángulo, le damos a refresh, ahí tenemos, y una vez que esto termina, pues vamos a ver todo nuestro juego. Por eso digo que el punto más fuerte es el tema de la conexión a internet, porque si no te está dando... Vamos a quitar esto rápidamente por el tema de YouTube, pero como vemos, pues va todo bien, ¿vale? Como os digo, el punto fuerte es el tema de internet. Yo creo que la mayoría de las personas, el problema que tiene es que por lo que sea se le ha caído su conexión a internet, tiene poca señal, o cualquier cosa que tengas tú en tu router o que tiene la IP bloqueada y no te está dejando descargar, porque la aplicación, créanme que no tiene ningún misterio, la aplicación simplemente, como hemos visto, hemos borrado la carpeta completa y se ha vuelto a actualizar todo, ¿vale? No me he puesto aquí a descargar ningún juego, bueno, por el tema de YouTube y demás, que está un poquito dando la lata últimamente. Así que nada, yo espero que con estos pequeños consejos, ¿vale? Ya saben, espacio libre suficiente, que tengan seleccionada correctamente desde VitaShell la ruta de los juegos, el internet, ¿vale? Y borrar la carpeta. Yo creo que con estos pequeños pasos espero que se solucionen los problemas y de verdad me encantaría ver los mensajes de todas esas personas que han tenido algún problema, pues que me diga, oye, Nano, mira, lo he solucionado. En el caso de que incluso haciendo todo esto no se solucione, pues ya habría que mirar más a fondo, más detalladamente qué es lo que está pasando. Pero yo estoy en un 99% que la mayoría de los problemas son temas de internet. Ya después quedaría el tema del espacio de almacenamiento, que hay gente que piensa que tiene almacenamiento y no tiene el suficiente, ¿vale? Recuerden una cosa importante, que para descargar un juego de 2 GB primero necesitas tener el doble de espacio, porque si tú tienes solamente 2 GB libres, el juego se va a descargar y tiene 2 GB, el juego necesita otros 2 libres para instalarse y luego el propio sistema te va a eliminar lo que se ha descargado. Es como un juego de PS3. Si el juego tiene 2 GB, pues se va a descargar, para que tú lo entiendas, el PKG o la aplicación, el archivito de 2 GB, se va a instalar, lógicamente necesita otros 2 GB para instalarse y después te elimina ese PKG que se ha descargado. También puede ser que te esté pasando eso, que tú tengas, por ejemplo, 4 GB de espacio, quieras un juego de 2 GB y medio y te dé un error. ¿Por qué? Porque no tiene espacio suficiente para poder instalarse, ¿vale? Así que nada, chavales, espero que les haya servido y nada, nos vemos en el siguiente vídeo como siempre y adiós.